Parte Hola, 1. Los quiero tres enseñarte tiempos los de tres la tiempos de Biblia. la Biblia. Veamos en Hebreos capítulo 10, verso 35 al 37. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. A simple vista, uno puede observar que la carta está dirigida a un público en particular, gente que está experimentando tiempos difíciles y en donde la esperanza es lo único que tienen. Sin embargo, la prueba por la que atraviesan es fuerte, que de no cumplirse pronto la promesa, ellos van a sucumbir. El propósito del escritor es alentarnos, motivarlos con estas palabras de que es bueno y es necesario un poco de paciencia, porque el que ha de venir, Cristo, vendrá y no tardará. La pregunta es, ¿quién era ese público suficientemente que estaba a la espera del cumplimiento de una promesa y al que el autor hebreo se dirige sus palabras? Si uno lee cada carta en el Nuevo Testamento, encontrará similares expresiones de aliento dirigidas a una iglesia perseguida, sufriente, cuya única motivación a continuar resistiendo era saber que Cristo habría de volver muy pronto para darles recompensa. Ese público a quien fue dirigido este mensaje y en general las cartas apostólicas fue la iglesia del primer siglo, compuesta por judíos gentiles. Creer que palabras como por un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará tienen relevancia para nosotros hoy. Es sencillamente absurdo, es manifestar excesiva ignorancia en el lenguaje, es cerrarse completamente a ver el correcto significado de las palabras. A continuación, quiero invitarles a que revisemos juntos los tres tiempos en que la Biblia divide su mensaje y de esa forma conoceremos nuestro tiempo y lugar en el plan divino. Sin lugar a dudas, el Nuevo Testamento fue el cumplimiento de todas las promesas y declaraciones que hechas por en el pasado al pueblo hebreo. Desde la caída misma del hombre en el huerto del Edén y hasta la primera venida de Jesucristo, todo, absolutamente todo, permaneció en desorden y oscuridad. No hubo restauración ni luz, ni aún con la llegada de la ley. La ley vino para sancionar al hombre lo impuro y incapaz que era de acercarse a Dios por sus propios medios. Dios permitió que el pueblo experimentara en sombra toda la gloria de los bienes venideros, pero sin que entendiera de qué se trataba ni qué significaba todo lo que veía y hacía. No obstante, había un mensaje profético escondido en cada elemento del viejo pacto. El culto levítico, con sus sacrificios, ceremonias, el oficio sacerdotal, dentro del lugar santísimo, todo era un mundo discurso que anunciaba hacia un día en el futuro en el que Dios restauraría todas estas cosas. Y el apóstol Pablo llamó a ese día la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Efesios capítulo 1, verso 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El centro de toda la historia humana no fue el nacimiento virginal de Jesús, ni tampoco fue su muerte, aunque estos dos acontecimientos forman parte de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y sin embargo, el verdadero núcleo de la historia fue el día del Señor en el año 70 del primer siglo, cuando Cristo regresó por segunda vez, de acuerdo con la profecía, y puso fin a la era judaica y al viejo pacto. Todo el mensaje de la Biblia apuntó siempre a ese día grande y terrible de Jehová. Joel capítulo 2, verso 11 y Malaquías capítulo 4, verso 5.
Nunca los escritores de la Biblia tuvieron en mente escribir sobre el fin del mundo cósmico. Todo su discurso se centró en anunciar la consumación de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en donde el pecado del primer hombre sería quitado de en medio y Dios establecería sobre la tierra la justicia eterna, de acuerdo con la profecía de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Se podría decir que todo el mensaje de la Biblia está dirigido a tres grupos de personas en particular, quienes han vivido bajo tres dispensaciones diferentes en el tiempo, y por lo tanto será muy bueno y provechoso identificar correctamente cuál es la posición del discurso que le corresponde a cada grupo, de acuerdo con el tiempo y lugar que les tocó vivir. Estos grupos, sabemos, los que vivieron antes de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, los que vivieron durante la dispensación del cumplimiento de los tiempos y los que vivieron después de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El primer grupo, la Biblia, en general tiene destinatarios claramente definidos para quienes fueron escrito el mensaje en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, fue escrito exclusivamente para el pueblo hebreo. La ley, los profetas contenían mandamientos y ordenanzas que no tenían relevancia alguno para otro pueblo aparte de Israel. Esto quiere decir que guardar hoy, el día sábado o cualquier otro día de la semana, es hacer algo que está totalmente invalidado y obsoleto. De igual modo, quien se abstiene de comer ciertos alimentos o hace o deja de hacer ciertas cosas conforme manda la ley, sencillamente se autoimpone sobre sí mismo una carga voluntaria y totalmente innecesaria. En el Antiguo Testamento solo tuvo vigencia hasta la llegada de Cristo, quien fue la plenitud de cumplimiento de toda la profecía del libro. El apóstol Pablo escribe a los judíos cristianos en Corintios y dice así: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, verso. Los 40 años de vagar por el desierto fue el tiempo de transición entre la esclavitud de Egipto y la posesión de la tierra prometida. Cuando salieron de Egipto comenzó para ellos el fin de los 4 siglos de esclavitud. Por otro lado, la iglesia que había nacido en Pentecostés y de la que los corintios eran parte integral, también estaban viviendo un periodo de transición entre el fin total del viejo pacto y la instauración plena nueva, porque eso el apóstol dice: a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. ¿A qué fin de los siglos se refería? Al fin de la era del viejo pacto, es decir, a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice en Efesios capítulo 1, verso 10. Los profetas del Antiguo Testamento señalaron un día específico en el futuro de ellos en que Jehová traería juicio sobre la santa ciudad. Tal juicio significa el fin para la nación hebrea. Daniel profetizó poco más de 500 años antes de Cristo el tiempo exacto en que ese día final llegaría. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel capítulo 9, verso 24. Estas 70 semanas generalmente se interpretan como semanas proféticas, es decir, día por año. Levítico capítulo 25, verso 8 y Números 14, 31, lo cual significa un periodo de 490 años, en el afán de discernir los tiempos y condiciones en que esta profecía debería cumplirse, o si la cifra debería interpretarse como tiempo literal o simbólico. Ha llegado a los teólogos e intérpretes bíblicos a debatir y convertir durante siglos, concentrándose en la dificultad interpretativa y en la última semana profética. Vamos a hacer otro video, la segunda parte de los 3 tiempos de la Biblia. Bendiciones.